bajito. Sí, eso, pero vamos a dejarlo continuo. Sí, gracias. Muy bien, la prédica de hoy se llama La palabra de Jesús a un arrepentido. Antes de continuar voy a explicar el motivo de esta prédica. Como saben, mi Padre Dios me levantó como profeta. Pero hay profetas como mi hermano Alex, como Johan, que son videntes. Yo no soy vidente. Ellos son videntes. Es algo hermoso lo que les enseña. Es como si viese una película en medio de lo que están físicamente viendo. Así les aparece como una película de lo que Dios quiere mostrarles. Y es bellísimo lo que hace el Señor. Y los profetas son muy fidedignos porque es de Dios lo que están viendo. Es hermoso. Pero también hay otros profetas que son profetas que permanentemente dan profecías del futuro. Otros profetas que son profetas que, como yo, podemos escuchar a Dios. No como yo. Hay otros profetas que pueden escuchar a Dios, tienen la palabra guardada, y entonces cuando el pastor les indica que es momento de darla, van y la dan tal y como la oyeron. ¿Y por qué digo no como yo? Porque yo no puedo hacer eso. Mi Padre me da la palabra al mismo tiempo que yo me entero, tengo que compartirla. Mi esposa me dice que soy una especie de manguera. Como entra, ¡pum!, tiene que salir y compartirse. Así que yo me estoy enterando de la profecía al mismo tiempo que ustedes. Y le pedí a mi Padre que a mediados de la semana que me diera una palabra para que yo pudiese compartirla y de hacer mi prédica. Y yo tenía a final de la semana pasada una idea de qué compartirles a ustedes y empecé a trabajarla. Y yo tenía ese interés porque me gustaba el tema, no porque Dios me lo diera. Y cuando Dios me dio la palabra, no me dio una señal, me dio la prédica completa. Recordarán que a Juan el discípulo amado de Jesús, en la isla de Patmos, le dictó lo último, las últimas revelaciones, el Apocalipsis. ¿Y él cómo pudo desarrollarlo? Porque Dios le iba dictando y él estaba recopilando esa información para que fuera fidedigna poco a poco, como lo haces con un dictado, poco a poco. Y en este caso, pues yo no tenía ese dictado, ni tampoco era poco a poco, sino que tomé una grabadora y en ese momento mismo puse la prédica que el Señor me estaba dando. Si gustan que les comparta esa grabación de esta profecía, con mucho gusto se las doy. Bien, esta palabra se llama entonces la palabra de Jesús a un arrepentido, y es palabra de amor, palabra de reflexión, palabra de exhortación y palabra de compromiso. Empezamos. Dejaron ir todos cuando juntos se encontraban, estando como empañados de los ojos, como aletargados, sin saber qué responder, sin moverse. Dejaron ir como quien deja ir al amado, al ser más preciado, y después, pensando que no debían de extrañarlo, solo pensaban dónde estaría él. Si no hubiese ascendido al monte del pecado, del castigo y de la muerte, ¿dónde estaría él si él no hubiese ascendido al monte del castigo, del pecado y de la muerte?
Ellos rasgaron sus ropas después entre ellos mismos, arrepentidos y llorando y sufriendo, porque se percataron que a él, al hombre que castigaban con todo tipo de vituperios, lanzándole lo que tenían en la mano, como una forma de reprenderlo, a él lo habían castigado con su ira, su rechazo, su desprecio. A él lo vieron morir. Y viéndolo morir, ¿cómo? Moría clavado en la cruz. Aquí me voy a detener un momento. El Señor hizo 25 milagros que están escritos en la Biblia, pero ahí mismo se pausa diciendo muchos más milagros no se inscribieron por cada uno de los que escribió sobre ellos, los autores de los evangelios. Hubo más y más y más. Y si entre ellos contamos uno, el reparto que hizo de los panes y los peces, se los hizo a 4,000 y luego a 7,000. Y así, por cientos. Pues todos ellos se reunieron en la misma fiesta de los panes, la fiesta a donde estaban llevando a Jesús a la cruz. ¿Y por qué todos estaban reunidos ahí? Porque esa fiesta era la principal del año. Era la fiesta que organizaba el templo. Era la fiesta que todos tenían compromiso de ir, porque ahí tenían que estar presentes con sus ofrendas a Dios. Así que todos aquellos cientos de personas, o tal vez más, yo qué sé, que se vieron beneficiados con los milagros que hizo Jesús en sus vidas, estaban allí. Pero ellos se sumaron a estos que lo castigaban con todo tipo de vituperios, lanzándole lo que tenían en la mano, y lo reprendían y lo castigaban con su ira y su rechazo y su desprecio. A él lo vieron morir después de lo que hizo por todos ellos. Y el Señor murió en la cruz. Tronó el cielo, tembló la tierra, y los mismos infiernos creyeron que ellos se llevaban la victoria. El Salmo 142:3 dice: cuando mi espíritu está abrumado dentro de mí, tú conoces mi senda. Entonces le sobrevino a todos ellos un gran temor, y la culpa les sobrepasó. Del templo no se supo nada en ese momento. Se supo luego, pero todos despavoridos huyeron a sus casas, todos conmocionados, todos avergonzados, llenos de miedo, llegaron a sus casas, se encerraron y nadie quiso saber nada. En la mirada de uno y de otro había vergüenza. La ciudad entristecía, lloraba de luto del que llevaba la vida, el amor, la compasión y la ternura. Jesús de su misericordia infinita. Un mensaje de Dios que decía: si llevas tristeza, acércate a mí, que el gozo mismo que llevo conmigo, llevarás tú luego. Pero si llevas pena, acércate a mí, que el mismo gozo que te acompañará, aparte de este momento, durante toda la vida lo hará. Y continúa diciendo: dejarás ir la muerte de una vez por todas. Tú que estás enfermo. ¿Alguien está enfermo en casa? Tú que estás enfermo, porque la vida ha llegado a ti en este día.
hasta ese mismo lecho de tu cama. Dormirás y descansarás hasta. Sí, descansarás en paz y dormirás, y asimismo te levantarás. Palabra bellísima que dice que aquel que está falleciendo en su cama, ahí mismo descansará, gozará y se levantará con mucha vida. Y tú que vives en la calle vivirás sin miedo. Tú que temeroso por todo el maltrato de la gente, porque eres un haraposo, tendrás ropas, vestido, comida, alimento y serás llamado por tu nombre, no como mendigo. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Es importante citar todo esto porque el malagradecido tiene un ego espantoso. No soporta la idea de estar en deuda con nadie, nunca. O tampoco soporta la idea de ser inferior a alguien. Minimiza el favor recibido y reescribe una nueva historia que le acomode a él. ¿Conocen a alguien que sea malagradecido con ustedes? Bien, continuamos la palabra de Dios y dice: todos recordaron que alguna vez sus palabras sonaron dulces a sus corazones, pero después ellos mismos se olvidaron de las sanidades que les dio, y en el monte de la calavera le reprendieron con su ira, con su furia. Al regresar a sus casas avergonzados sintieron que morían por dentro. Arrepentidos, habían llevado a la cruz al mismo que les dio la vida. Y llenos de temor por haber ido contra Dios, se castigan a sí mismos más y más de la culpa. Y dice: oh castigo de los altos, con azote desde el cielo, caiga la maldición y la ira de Dios, o tal vez caiga el peso del amor de Jesús, de su paz, de su misericordia, por su perdón y sus sanidades y sus sabidurías que compartió con todos, y por todo lo bueno que vino a hacer aquí, que ese peso agrave en sus remordimientos, en sus recuerdos, por lo que le hicieron como pago por su bondad y compasión infinitas y su divino amor, por haberles dejado sembrada la vida, misma vida que hoy se me apaga, el Santo de Dios, que limpió mis ojos y me dio su luz, mientras yo por mi traición, mis ojos empiezan a oscurecerse. El que me libró de la muerte, hoy parece que la muerte misma regresa y recorre mi casa. Me voy a detener un momento aquí. Esta palabra Dios me la dio para hacerme entender que es uno el que habla de su experiencia, uno. Y ese mismo uno que habla de su experiencia, primero fue sanado porque era un ciego de nacimiento. Y fue también uno que se sumó a todos aquellos que reprendieron a Jesús para que fuera a la cruz y ahí muriera. Así que empezó a vivir aquel arrepentimiento y él está narrando cómo todo esto acontece en su vida. Aquí continúo y dice: el que me libró de la muerte, hoy parece que la muerte misma regresa y recorre mi casa. Aquí cabe mencionar la parábola del sembrador resumida, donde dice que la palabra o semilla es sembrada, pero la dejan apagarse por la persecución y la aflicción por causa de la palabra. Y tropiezan, o bien la palabra que cayó entre los espinos es cuando los afanes de la vida o por las riquezas, amor por las riquezas, las ahogan y se secan. Solo los que tienen un buen corazón, que son buena tierra, para ellos es la palabra. Así que, lleno de vergüenza de sí mismo, se sumó aún más la culpa que ya de por sí tenía. Y dice: anduve de aquí para allá
como queriendo encontrar, pero sin encontrar. No supo, pues, cómo a mí mismo podía dirigir mis palabras. Se avergonzaba de sí mismo. Aturdido porque yo mismo crucifiqué al Santo de Dios, ahora lo veo muerto en un sepulcro que solo esparce de ese mismo la misma vida que dejó dentro de sí. Un corazón tierno y dulce, y no lo puedo resistir. No sé si hubo corona en el cielo. Y luego continúa diciendo, y oí que los muertos se levantaron, como dicen otros. Mis ojos oscurecieron de nuevo, pero vi que todo eso había concluido. Yo no llamé a nadie, ni fui con ninguno que lo conocía. No fui a ningún lado, sino al templo, el templo que me hizo quedarme en asombro, porque ya no era el mismo. Grietas en sus paredes y el ilustre lienzo que había frente a él le daba todo el decoro. De eso solo quedaba el recuerdo de ese gran velo, hoy partido por la mitad en 2 trozos. Nadie presidía el servicio, todo aquello era soledad y miedo. El temor de Dios. Dice, no robé nada de ese mismo templo. Ese que habló era un ladrón, había sido un ladrón. Y dice, no robé nada de ese templo, porque yo también lo que fui ya no lo volví a hacer, porque Él me dijo, ya no peques más. De cualquier forma, seguí viendo cada día menos, mis ojos se apagaban de nuevo. Pero Cristo resucitó para la gloria de Dios, para cumplimiento de las promesas de su reino, y para salvar y para darnos vida eterna, y muchos lo vieron. Lo dice el apóstol Pablo, que habiendo sido él un indigno y abortivo por perseguir a la iglesia de Dios, tuvo perdón y compasión de él, como lo tiene de todos los que la hemos regado, pero volvemos arrepentidos, avergonzados ante su santo perdón. La primera de Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Continúo. Una vez escuché, dice aquel que narra lo que mi Señor me compartió. Una vez escuché de nuevo, Él ha vuelto, y me quise acercar, pero era tal mi vergüenza que no supe cómo preguntar. Así que quise acercarme más para saber las noticias por boca de otros, distintos a los primeros, y después corrió como pólvora por todo el pueblo. Él ha vuelto. El que murió ha vuelto. Lo han visto estos y aquellos. Anda con sus amigos, los mismos. Yo no sé explicarme todo esto, dijo. Lo cierto es que Él coronó mi corazón de nuevo al saber que Él estaba vivo. Era Dios en una cruz al que yo había puesto por castigo. Si solo transportas por un momento tu reflexión para decir, era Dios al que yo castigué y al que mataron porque yo así lo quise. Eso es fuerte. Él me sanó. Antes mis ojos, ahora del todo desconocidos,
para mí, porque siendo mis propios ojos los mismos, cerraron de nuevo la luz. Y esto es hermoso, cerraron de nuevo la luz dentro de mí y fuera de mí. Se llenó de tiniebla y además la ceguera volvió a caer en él. Ese era su castigo, lo dijo. Así que vino entonces la consolación. Una carga pesada sintió que se fue fuera de él. Y dijo: pero me alegré mucho en mi corazón, preguntándome en todo momento cómo pudo haber sido si yo lo vi morir y luego lo llevaron envuelto en una sábana blanca a un sepulcro. A mí me llevaron delante del sepulcro que lo guardaba para que comprobara que ahí estaba, mas supe que él estaba entre ellos, no en el sepulcro que yacía. Después un tumulto, mucho ruido, todos hablaban de lo mismo, decían que él iba y venía entre todos aquellos que le amaban, mientras a los muchos, como yo, se les destruyó la vida. Hoy solo me queda como un acto de consuelo de mi vida saber que está entre nosotros aquellos galileos que le amaban, eran quien realmente se gozaban porque él los acompañaba. Amén. Y luego viene otra vez el reproche de sí mismo, esa culpa que golpea y golpea y golpea por un acto que te castiga porque no has podido entender a la cruz de Jesús. Y dice: puedo recordar tanto y no puedo decir nada. ¿Puedes imaginar esto? Puedo recordar tanto y no puedo decir nada. Ninguna cosa. ¿Cómo pude tentar el corazón de Dios que murió por mi castigo, su Hijo, después de haberme dado la vida y la luz de mis ojos? Yo le castigué, dijo. Él murió por mí, por mi castigo, y luego supe por boca de otros que Él estaba vivo y entre todos aquellos que le amaban. Esto es una Biblia. Esta es la Biblia. Es cierto, Él fue azotado y castigado solo por nosotros, sino en mi lugar, donde Él estuvo en la cruz. Íbamos a estar cada uno de nosotros. Solo su amor nos ha perdonado tan grandemente, porque únicamente Él fue al castigo y no nosotros. Como dijo Isaías 53, 5, 6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Así que llevé flores, continúa diciendo el que es el que da la narrativa de todo esto. Así que llevé flores asido del brazo de uno que me acompañaba, para que no me perdiera, ya había perdido la vista. Y esas flores no eran para su tumba, eran para que las sembrara en el jardín que estaba afuera de ella, dándole gracias a Dios porque su santo amado de nuevo estaba en el pueblo. Escuché que Dios lo amaba. Doblando pues mis piernas, mis rodillas contra el suelo, mi cabeza recargada donde mis pies con los que siempre piso, así me postré para adorarlo santo, santo, santo. Y me embriagué con mis propias lágrimas. Todo mi ser, mi alma y mi espíritu y mi carne, todo bañado en lágrimas. Dejé que cayera sobre mí todo el peso del cielo. Mi vergüenza era grande y no importaba siquiera lo de mis ojos. Yo no tenía necesidad de otra cosa, sino solo de llorarle a Él. Bien, voy a pasar esta más adelante.
más de la culpa. Oh Dios, perdóname. He llevado a la muerte tu santo Hijo. Oh Dios, el que me sanó y me puso la luz que nunca antes tuve sobre mis ojos y luego una vez más se han cerrado. Cuando más profundo era mi dolor, una mano cargó mi corazón y mi mano sujetó su brazo. Supe que era Él, lo pude sentir por completo. Él era, toda mi vida se encendió, mi corazón de fuego se llenó. Pude respirar de Él el mismo cielo con su presencia y me dijo, levántate, porque ahora has de saber que la miel y la sal se juntan cuando el dolor es grande. Cuando inviertes los valores de esta, de nada te queda, porque no tiene sentido tomar de esto y de aquello tan solo un poco. Bien, la miel significa, dice Dios, cuando la miel y la sal se juntan, es porque el dolor es muy grande, porque realmente hay una gran aflicción en el corazón. Así que la explicación del significado de la miel y la sal es primero y después el sentido de la palabra. La miel significa sabiduría y sanidad. La miel no sirve como ofrenda para Dios, dado que no es perfume agradable al Señor. Proverbios 24. Vamos a Proverbios 24, hermanos. Dice en principio, no envidies a los malvados ni desees estar con ellos, porque su corazón rumía violencia y los labios hablan agravios. Aquí me voy a detener. Bien, entonces la miel significa dulzura, significa sanidad. Pero tienes que tener cuidado con ella, porque puedes caer en tentación, como lo cita aquí Proverbios 24:1. Y después dice, la sal significa el pacto de misericordia y pureza. La sal siempre se ponía como el último ingrediente en los pactos, cuando eran pactos que le hacían una ofrenda al Señor por la ofrenda de la paz y llevaban el animal, ponían al final la sal. La ofrenda de cereales, que era una ofrenda simplemente para decir a Dios que aquí estaban ellos siempre dispuestos a hacer su voluntad, al final la sal. Esa ofrenda de cereales es mirra, es aceite de oliva, es cereal y al final la sal. Y así todas las ofrendas al final se sazonaban. Entonces, dijo Dios en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos los que sazonamos el momento mismo que Dios puso en nuestros corazones para que nosotros lo compartiéramos. Si tenemos ya la sal de nuestro Padre, se ha pues sobre otros dado. El Espíritu de Dios compartido a otros. Llevar a todos a la luz, a aquellos que están en tinieblas. Así que ustedes son la sal de la tierra, hermanos míos. La miel es el deleite y el placer. La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida. Pero el simbolismo de esta profecía es: no puedes recibir la dulzura de la miel de la salvación y de la sanidad sin antes haber atravesado el sabor amargo del sufrimiento y del dolor. No puedes recibir la dulzura de la miel de la salvación y de la sanidad sin antes haber atravesado el sabor amargo del sufrimiento y del dolor.
Y si vamos a Lucas 5:28, Lucas 5:28. Dice, y dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Así que dijo, el hombre llegó, el Hijo del Hombre, la luz, el Santo. Una vez más me dijo, ve y recoge tus cosas y vuelve a tu casa. Has de saber que yo estoy aquí y visita a los míos. Y yo les dije, sí, sí, yo lo haré. Dejaré que me lleve ese hombre que me trajo hasta aquí y que me lleve de regreso. Y contestó Jesús, ¿ya se fue? Entonces le dije, ¿cómo puedo regresar? ¿A dónde me dices? Si ni siquiera sé dónde estoy. Me dijo Jesús, abre tus ojos. Y entonces aquel hombre los abrió y estaba la luz de nuevo con él. Aquí es donde entra el versículo que dice que justamente dejó todo ese hombre y luego lo siguió. Entonces ese hombre dijo, con su humanidad con la que siempre llevamos, que somos incrédulos de naturaleza. ¿Cómo puedo entender su amor? Ese amor. Le dijo a Jesús, ¿cómo entender tu amor que yo mismo reproché y pedí que te maltrataran después que me diste la luz y me dijo, calla? Porque el Hijo del Hombre no vino para sanar a los que no necesitan ser sanados, sino para los que necesitan tener un corazón reparado. Este hombre después de ello se fue e hizo lo siguiente. Se fue y se lavó los ojos con agua para corroborar en toda mi duda, mi desconfianza y mi torpeza al lavar mis ojos, y estos, lejos de ver mejor, se ensuciaron un poco. Y mientras yo eso hacía, oí una voz que me decía, niégate a ti mismo y verás mejor. Es importante que nosotros entendamos el negarse a nosotros mismos. ¿Qué significa? ¿Qué significa negarse a nosotros mismos? Darle el lugar a Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Fe. Dejar que Él haga con nuestras vidas como mejor a Él le parezca. Porque en las manos de Dios estamos mejor que en las nuestras. Negarse significa no más de lo mío, no más de mi voluntad, ya no. Ya no voy a hacer mi voluntad con plenitud, esos planes que tenía, llevarlos a cabo tal y como yo lo había destinado, sino decirle a Jesús, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero hacer esto, pero si no es tu voluntad, dime qué debo hacer. Eso es negarse una vez, negarse dos. En ese momento empiezas a ver con más claridad lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, oyó ese hombre una voz que dijo, niégate a ti mismo y verás mejor. Y este hombre empezó a negarse a sí mismo, en sus pensamientos, en su voluntad. Negó las cosas que anhelaba, que ya conocía y las anhelaba y las quería tener, y solamente dejó llegar lo que el amor de Cristo y lo que hiciera la voluntad de Dios con él, para que mi santo me permitiera que yo con él estuviera. La culpa la había arrojado a la desesperación y de la desesperación al agradecimiento, y después, sin quererse zafar más de Cristo, dijo, yo hago lo que quieras. Yo ya de ti no me separo. Bien, así que el anhelo del hombre es anhelar siempre
las cosas materiales, pero no necesariamente las materiales, tal vez un nivel mayor de reconocimiento, de sabiduría de la tierra, cosas que en el mundo se dan cada día. Y eso anhelamos todo el tiempo. Y continúa diciendo este hombre, llevas muchas, dijo Dios, dijo Jesús, llevas muchas cosas, hijo, para el camino, déjalas. Estas van caminando despacio, pero todas van una tras otra, como desfilando así la ruta de los amigos, de los que tienen destino. No se pierden, uno va detrás de la otra para que no se pierdan, como desfilando, siempre como desfilando. ¿Por qué esas cosas no se van a perder? Porque Dios no quiere que se pierdan. Vas a poder dejar todas las cosas afuera y Dios va a traer contigo las que Dios quiera que traigas. Nosotros hacemos lo siguiente y lo voy a explicar. Nosotros nos soltamos de todo y vamos desnudos a Cristo. Esto es importante. Deja todo y sígueme. ¿Recuerdan? Deja todo y sígueme. No traigas nada, ni de alforja, ni traigas nada. No traigas doble túnica, no traigas nada. Deja todo y sígueme. Entonces nos deshacemos de todo y vamos como al desnudo, a través de Jesús por la fe. Una vez a la vez, sin más. Un día a la vez y otro a la vez. No más. Y ahí vamos como a ciegas. De las cosas que dejas, Jesús te va a devolver algunas que te son para bien. No las que no. Pueden ser tus talentos, tu conocimiento. Pueden ser las cosas que fueron buenas y provechosas para otros. En fin, esas te regresa Dios, pero ya transformadas por su mano. Es importante decirlo, porque a veces nos quedamos con que despójate de todo y ya no me llevo nada, ¿no? Dios te devuelve una parte, las que Él dice que son convenientes para ti. Dice entonces la Escritura en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De aquel hombre entonces continúa diciendo Jesús, de aquel hombre no se supo muy poco. Así son todos aquellos que llegan por un momento a la casa de Dios. Se encuentran con la voluntad de Dios y su infinita misericordia y los sana. Y luego esos mismos le dan la espalda y se van. Pero eso, dice Jesús, ya es bueno porque conocieron un poco de Él. Es infinita la misericordia de Dios. Yo creo que los bendice. Que te vaya bien. Ok, después dice, el pueblo se llenó de otros pueblos porque supieron que ahí Jesús estaba de vuelta. Se corrió la voz por todos lados. Los discípulos estaban felices y compartiendo la palabra por todos lados. Entonces empezó a crecer la fe en una forma impresionante y se llenó el templo y más pueblos de todos los confines de la tierra llegaron y se reunieron en Jerusalén y todos estaban impactados con lo que estaba aconteciendo y entonces se multiplicaba la palabra y se esparcía por todos, con todos los fieles que había allí y al mismo tiempo se esparcía hacia afuera, con amigos, sus amigos le multiplicaban la palabra a otros y entonces la palabra se diseminaba por toda la tierra. El Espíritu Santo, esto es hermoso, el Espíritu Santo que me entregó Dios, dice Jesús, te lo entrego a ti, hijo, para que te pueda ayudar a ti y a todos aquellos que portan y continuarán portando las buenas nuevas del Evangelio. Sigue esperando Jesús que su iglesia haga el único mandato que dejó que hiciéramos. Que compartiéramos el Evangelio y luego hiciéramos discípulos a las naciones. ¿Recuerdan ese mandato? Pero no lo hacemos. Así que antes de seguir, quisiera hacer un compromiso y que ustedes hicieran un compromiso con Dios para que saquemos de aquí un grupo de hermanos
y volvamos a evangelizar. Y volvamos a hacer un día de evangelismo. Un día en el que realmente nosotros cumplamos con lo que mi Padre me recuerda en este día. Y si ustedes son unos de ellos, levanten la mano porque quiero que sea un compromiso con Dios y yo empiezo por mí mismo. Aquí estamos, Padre Santo, quienes están levantando la mano, están haciendo compromiso contigo, Dios. Vamos a evangelizar. Dejamos en tus manos, oh Dios, el éxito de ese evangelismo. Nosotros vamos a cumplir con la encomienda. Gracias, mi Padre. Amén. Gracias, hermano.